Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es María del Carmen Fonoyet Paños y esta tarde pues tengo el honor y el placer de estar aquí en las jornadas de literatura medieval de Ripollet, de mi pueblo. Y bueno, el tema que yo he escogido es el tema relacionado con mi tesis doctoral, que es Ramon Llull, Raimundo Lulio. Ya verán ustedes que habitualmente no, a lo largo de toda la exposición voy a llamarlo Raimundo Lulio porque es el nombre en latín. Y bueno, sobre todo me centro en la filosofía. Primero hablaré sobre la filosofía en el Alto Medievo, sobre todo en el Medievo y en el Alto Medievo. Luego hablaré un poco sobre la vida y obra de Ramon Llull, que es un gran desconocido. Y por último, pues la filosofía en sí de Pues nada, empezó hablando sobre la filosofía en el medievo y en el alto medievo. Bueno, la filosofía medieval, como la gran mayoría de ustedes conocen y saben, supongo, tiene como núcleo principal a Dios, ¿no? Al Dios cristiano, ¿de acuerdo? Esta se diferencia de la filosofía helenística en cuanto a que ésta había dado una orientación práctica al saber que tenía como finalidad la felicidad del hombre, como por ejemplo es estoicismo o el epicureísmo, cuyo fundamento es la ética. En los primeros siglos después de Cristo hay una progresiva expansión del cristianismo que tendrá en unos de sus principios la salvación individual del hombre, que obtendrá su contrario en los diferentes modelos filosóficos. En un primer lugar, los padres apologistas cristianos manifiestan una fuerte hostilidad hacia las diversas corrientes filosóficas. Como ustedes comprenderán, pues va totalmente en contra del dogma religioso. Pero sus sucesores, a partir del neoplatonismo de Plotino, encontrarán en estas una herramienta fundamental de enfrentamiento a otras religiones o corrientes filosóficas y de comprensión de algunos de los misterios revelados del cristianismo. He aquí el resurgimiento de la asociación entre filosofía y religión, que fundamentará la llamada filosofía medieval entre cristianos, musulmanes y judíos. El tema fundamental de reflexión pasará a ser la divinidad, quedando subordinada a la comprensión e interpretación del mundo, del hombre, de la sociedad, etc., al conocimiento que se pueda obtener de lo divino. Siempre que hablamos de divinidad estamos hablando de Dios, ¿vale? Del Dios cristiano. Así pues, la filosofía medieval se centrará en la cuestión de la naturaleza, las propiedades de Dios como creador, es decir, la caritas modificará el logos en su esencia. Durante los siglos XI y XIII, el pensamiento medieval se centra en la relación entre fe y razón y la problemática con los universales, pues la fe, a la cual no se puede renunciar, intentará crear un diálogo con la razón. Esta, en un primer momento, se supeditará a la fe, aunque posteriormente tendrá mayor importancia. Dicha importancia será propugnada por pensadores como Santo Tomás de Aquino, que tras la crisis escolástica hará hincapié en la diferencia entre la razón y la fe. Este pensamiento será el inicio de la filosofía moderna. Por otra parte, diversas corrientes filosóficas como el realismo, el nominalismo o el conceptualismo dieron respuesta a la cuestión de los universales. No obstante, existen ciertos movimientos de la filosofía medieval, sobre todo en la filosofía natural, cuyos análisis y especulaciones pueden ser considerados un avance al pensamiento científico moderno. Por ejemplo, la crítica hacia la física aristotélica y su concepción del movimiento fue decisiva para iniciar la ciencia renacentista y barroca. Es decir, que la filosofía medieval tiene mucha más importancia de lo que normalmente la gente puede llegar a pensar. Además, existen numerosos e importantes desarrollos en ámbitos como la lógica, la semiótica, etc. No obstante, la filosofía medieval es un pensamiento en el que predominan los intereses ontológicos sobre los gnoseológicos. Por último, me gustaría destacar algunos filósofos medievales que tuvieron una gran significación. Por ejemplo, en el siglo IX tenemos a Juan Escoto Erígena, en el siglo X Alfarabi, en el siglo XI San Anselmo y Roscelino,
En el siglo XII, Pedro Abelardo, San Bernardo, Pedro Lombardo, Averroes. En el siglo XIII, San Alberto Magno, Rogelio Bacon, Pedro Hispano, Santo Tomás de Aquino y Raimundo Lulio. En el siglo XIV, Juan Bridán y Nicolás de Oresme. Son los más importantes y los que tuvieron gran influencia aquí en España. Ahora mismo me centraré en la vida y obra de Raimundo Lulio. No puedo explicar la obra si no explico la vida, ¿vale? Porque va muy relacionada. Bueno, para empezar, y saliéndome un poco del guión, Raimundo Lulio es un autor muy desconocido, por lo general. Sí que es cierto que en algunas regiones de España, pues como en Cataluña, en Baleares o Valencia, es un poco conocido por las obras en catalán, pero hay que decir que de las 263 obras que tiene, 180 son en latín. Es decir, su corpus más importante son obras en latín, que son las que me dedico yo a transcribir y traducir, ¿de acuerdo? Pero dentro de este corpus, ya lo hablaré de aquí unos instantes, pues eso, hay obras de diferentes tipos y sobre todo las dedicadas a su ars, que es lo que se centra, en las del filosófico de Ramon Llull, pues es lo que, sobre todo la gran mayoría de obras en latín. Pues bueno, vamos a empezar. Dice, todo lo que sabemos de primera mano sobre la vida de Raimundo Lulio proviene de su obra Vida coetánea, una especie de autobiografía que el autor contó casi medio siglo más tarde a unos monjes amigos suyos de la Cartuja de París, cuando estuvo en París. Lulio, que nace en Mallorca entre 1232 y 1233, era un hombre de posición social elevada, un senescal de la mesa del rey de Mallorca, como dice él en su Vida coetánea, lo que hoy en día sería un jefe de administración de la Casa del Rey, ¿vale? Bueno, más bien de la Casa del Príncipe, porque Jaime II no era rey todavía, pero sí. Escribió 263, 265 obras en latín, catalán y árabe, según el último catálogo elaborado por Anthony Bonner, estudioso de Raimundo Lulio. Estaba casado con Blanca Picany y tuvo 2 hijos. Esto es importante, lo digo, porque aparte de que su obra hay algún libro que está dedicado a uno de sus hijos, también porque verán ustedes, ¿no?, pues que abandona toda su vida, ¿no?, su estatus, por vivir una vida ya parecida a un fraile franciscano, que próximamente, ahora a continuación lo voy a explicar. Bueno, tendrá 2 hijos, Domingo, a quien dedicará algunas de sus obras, y Madalena, que se casará con un noble, Pedro de Sentmenat. Bueno, en el 1263, y aquí viene la transformación y el cambio de vida de Ramon Llull, una noche, mientras escribía un poema amoroso, se le apareció el Señor Dios Jesucristo, según dice él en la Vida coetánea. Entonces, asustado y sin comprender lo sucedido, pues no podía ser una advertencia de Dios, ya que en aquella época era frecuente en la poesía del amor cortés y trovadoresca que se escribieran poemas amorosos a cortesanas, aun estando casado. Entonces, él no entendía este aviso, ¿no?, de Jesucristo. Así pues, decidió acostarse y olvidarlo, ¿no? A los 8 días, en el mismo lugar y hora, como todo esto lo explica él en su Vida coetánea, se repitió la aparición y la reacción fue la misma. Se acostó y ya está. Dicha aparición se repitió una tercera, una cuarta y una quinta vez. Entonces, en esta última fue cuando decidió acostarse y pensó a lo largo de la noche el sentido de estas apariciones, ¿no? Dice en su obra, tal cual, por un lado, su conciencia le decía que aquellas apariciones no pretendían otra cosa sino que abandonase el cuerpo el mundo, inmediatamente para dedicarse de entonces en adelante y por completo a servir al Señor Jesucristo. Por otro lado, sin embargo, se tenía desde hacía tiempo en su conciencia por culpable e indigno de servir a Cristo. Y así, ora discutiendo estas cosas consigo mismo, ora rogando a Dios con fervor, pasó aquella noche angustiosa sin dormir. ¿Vale? Esto es lo que él explica. Después de decidir si seguir con su vida mundana o no, si dejarlo todo o no, y cuestionándose la elección de Dios, decidió abandonarlo todo y seguir el camino indicado por Dios. Así pues, llega a la convicción de que tiene que hacer 3 cosas.
La primera, intentar convertir a los infieles, sobre todo a los musulmanes o sarracenos, que era el nombre que recibían en aquella época. Escribir un libro, según él, el mejor del mundo, contra los errores de los infieles. Y, por último, intentar convencer al Papa, a los reyes, a los príncipes de la necesidad de que fundasen monasterios para la formación de misioneros, ¿vale?, en su haber de conversión de los infieles. Estas tres convicciones tienen una finalidad como misionera y apologética, que es la conversión de los musulmanes. Hay que pensar que Lulio nace cuando solo 3 años antes Mallorca había sido conquistada por Jaime I y que 30 años después la situación no era muy diferente. Según estudios, según unos estudios el 20%, según otros estudios el 50% de la población mallorquina era musulmana todavía. En un primer momento, estos sarracenos que conviven con los cristianos fueron esclavos. Posteriormente, algunos de ellos ganaron la libertad y se convirtieron en artesanos. Todo esto es importante para contextualizar la finalidad de la obra de Lulio. Así pues, en la segunda mitad del siglo XIII, Mallorca era el centro de actividad comercial del Mediterráneo occidental y mantenía fuertes vinculaciones con África del Norte. Como ejemplo del dominio mallorquín serían las colonias de mercaderes de Pisa, Génova, Marsella, Montpellier o de judíos norteafricanos que se establecieron en la isla y una larga serie de consulados norteafricanos mallorquines en África del Norte. Por consiguiente, es lógico que en pleno siglo XIII Lulio viera en su isla como principal problema religioso la conversión de los musulmanes. Lulio no tenía suficiente formación académica para emprender dicha conversión, pues la vida cortesana no se lo exigía, aunque reconoce en su vida coetánea que tenía nociones de gramática latina, pero que desconocía la lengua de los sarracenos. Pasaron 3 meses de las apariciones y Lulio escuchó predicar un sermón sobre la vida de San Francisco. Y esto fue lo que definitivamente le hizo dejar de dudar y abandonar su vida cortesana, sus posesiones, su mujer y sus hijos. Hizo sendas peregrinaciones a Tolosa y a Santiago de Compostela para afianzar su fe. A la vuelta, marchó a Barcelona con la intención de llegar a París para formarse académicamente. Pero un estudioso, Ramón de Peñafort, que era creador de conventos dominicos y gran predicador, le recomendó volver a Mallorca para seguir allí su labor y recibir los estudios adecuados, ya que creía que era más conveniente a la hora de convertir a los musulmanes, pues trabajarlo sobre el terreno que no en París, que realmente allí no había problema, ¿no?, con los musulmanes ni la conversión. Y eso hizo, su preparación académica duró 9 años, la cual constó del estudio de gramática y se compró un sarraceno para aprender la lengua arábiga, con la que escribió 6 obras y le permitió mantener discusiones con teólogos musulmanes en el norte de África. Esto de que compró un sarraceno queda como hoy en día muy mal visto, pero en aquella época hemos dicho anteriormente que los sarracenos, la gran mayoría, eran esclavos, ¿de acuerdo? Entonces él compra un sarraceno para que le enseñe la lengua arábiga, ¿vale? Pero contextualicemos la época. Vale. Dice, creemos que su preparación académica, además, debido a diferentes referencias en su corpus, constó del estudio de la Biblia, el Corán, los sufíes, el Talmud, Platón, Aristóteles, del cual recomienda a su hijo en la doctrina pueril 10 obras concretas de Aristóteles, Algacel, quizás Anselmo de Canterbury y a Ricardo de San Víctor, a un misterioso libro arábigo del Gentil y a 3 de las principales autoridades de la medicina medieval, Avicena, Mateo Platearlo y Constantino el Africano. De hecho, una de las obras de Llull es de Liber Quator Principiorum, ¿no?, el libro de los 4 principios, y uno de ellos es la medicina. Vale, dice, el libro de las bestias toma material de Calila e Dimna y parece que una parte de la lógica de Algacel deriva directamente de este autor musulmán y otra parte de la tradición de Pedro Hispano.
En la lógica de Algacel, que redactó primero en árabe, tradujo después en prosa latina y finalmente en verso catalán, vemos que Lulio busca la solución en una amalgama de la lógica occidental y oriental, ya que esta obra es una fusión de formulación convencional de la lógica escolástica, las Summulae Logicales de Pedro Hispano y de un escrito sobre el mismo tema del gran filósofo persa Algacel. La otra obra es el vasto libro de contemplación, que como el anterior conoció 3 versiones, árabe, latina y catalana. La versión árabe, como todas las versiones árabes de las obras de Lulio, se ha perdido. No sabemos si en efecto fue concebido como el mejor libro del mundo contra los errores de los infieles, que es lo que él quería escribir. De hecho, contiene la base de todo el pensamiento posterior de Raimundo Lulio, además de una extraordinaria efusión de amor místico y de gratitud a Dios por el método, que utiliza técnicas cambiantes a lo largo de toda la obra. Busca estas técnicas que llegan a formulaciones semialgebraicas en los últimos capítulos en una clara premonición de soluciones futuras. He aquí la relación con cuando hemos dicho, ¿no?, que la obra de Raimundo Lulio posteriormente, ¿no?, será como el inicio de esa ciencia moderna. Esta obra es la única en la cual el autor se expresa en primera persona y formula las bases de su pensamiento, que es el hallazgo metodológico para la persuasión de los infieles. Esta etapa de formación llega a su fin con el intento del asesinato de Lulio, que cometió su propio Sarraceno, quien fue encarcelado y posteriormente se suicidó. ¿Vale? Así se termina la etapa académica de Raimundo Lulio. Por un lado, entre 1271 y 1274 tenemos la etapa de iluminación o primera etapa del Ars. Aquí ya me centro un poco más en la obra. En 1974, retirado en una ermita en el monte mallorquín de Randa, como dice él en su vida coetánea, Lulio tiene una revelación divina, la conocida como iluminación de Randa, y a partir de ella concibe un sistema de alcance universal para encontrar la verdad, que sería infalible para la conversión de los infieles, el conocido Ars, que empieza a ordenar y a plasmar en un primer libro de esta etapa, que llamó primero Arte Mayor y más tarde Arte General. Al amparo de este Ars, escribió después muchos libros, en los cuales explicaba por extenso los principios generales, que explicaba los específicos, según las capacidades de la gente sencilla y tal y como la experiencia le había enseñado. Estos libros serán desde el Arte Mayor o con el subtítulo Arte abreviada de encontrar la verdad o el Ars Compendiosa in Mediene Veritatem en latín, y que acabará con el Arte General Última o Ars Generalis Última. Alrededor de este Ars escribió largas series de obras en las que explicaba, desarrollaba y divulgaba el sistema básico. Entre tales series encontraremos el principio de su producción, una obra pedagógica dedicada a su hijo, titulada Doctrina Pueril, la obra fundamental de su apologética, el libro del Gentil y de los Tres Sabios, y un manual que alcanzaría una gran difusión en Francia e Inglaterra, el libro del Orden de Caballería. En consecuencia, según el mismo Lulio, él dependía del arte y estaba a su servicio en el sentido de que su labor consistía en modelar, explicar y divulgar este don divino. Es decir, este Ars para él, ¿vale?, este Ars que es su filosofía, es, digamos, la maquinaria para poder explicar a un musulmán y a un judío que el Dios, el único Dios, es el Dios católico, cristiano, de la fe cristiana. Por otro lado, su propósito de ser misionero se ve premiado con la creación de una escuela misionera en 1276 en Mallorca, en Miramar, donde 13 frailes podían dedicarse al estudio de la lengua arábiga y poder realizar también la conversión de los infieles. Tan convencido estaba Llull de su misión que iría en diversas ocasiones al norte de África para discutir con teólogos musulmanes. De hecho, hago un inciso, Raimundo Lulio, uno de sus viajes a París, pide por favor al Papa que, desde allí, pide al Papa que vuelvan las cruzadas, ¿vale?, los templarios,
porque hay que reconvertir a los infieles de Turquía, ¿vale? Bueno, eso. A finales del año 1315 sabemos que se encontraba en uno de estos viajes misioneros en Túnez. Hacia marzo de 1316, a la edad de 83 u 84 años, que no lo sabemos muy bien, pues murió, ¿vale? Su muerte no es conocida y, por lo tanto, no se sabe si murió en Túnez, en Mallorca o durante el viaje de vuelta a África, a su isla. La tradición generó una leyenda según la cual habría muerto lapidado como mártir de la fe. Es decir, que había ido al norte de África y los mismos musulmanes pues, lo habían asesinado lapidándolo, ¿no? Pero bueno, eso es una leyenda, no se sabe seguro. Esto en cuanto a la primera etapa. He explicado la parte de su muerte porque va relacionada con esta creación de las misiones y demás. En segundo lugar, entre 1274 y 1299, volvamos atrás, transcurre la etapa cuaternaria, llamada así porque los principios básicos que estructuran el ars, que comparecen en un número múltiplo de 4, forman parte de ella el arte abreviado de encontrar la verdad, de 1274, el arte demostrativa de 1283, de los que derivan respectivamente dos grandes novelas, el libro de Abast y de Aloma, y de Blanquerna, 1283, y Félix o el libro de las maravillas, 1288-1289. En esta etapa también encontramos el manuscrito que estoy trabajando, bueno, que estoy terminando y espero ya presentarlo en mi tesis doctoral, que es el Ars Universalis, que es de 1976. Digamos que es como un manual de funcionamiento del Ars, ¿vale? En tercer lugar, a partir de 1290 y hasta el año 1308, fecha en la que Lulio abandonará definitivamente la reescritura de su Ars, asistimos a una drástica reducción de los conceptos básicos de este método y a un cambio importante en su funcionamiento. Ahora los conceptos aparecerán en un número múltiplo de 3, por lo que se conoce este periodo de la producción de nuestro autor como etapa ternaria. Es decir, hasta ahora había más figuras, en un momento les enseñaré las figuras y les explicaré cómo funcionan. Y en la penúltima etapa, en la etapa ternaria, pues reduce estas figuras, ¿vale? Para, digamos, hacerlo como más fácil para el público. El arte inventiva de 1290 inaugura esta etapa y se cerrará con el arte breve de 1308. Destaca en este periodo la gran enciclopedia Árbol de la Ciencia de 1296-1297, junto a las dos mejores manifestaciones de la lírica luliana, Desconsuelo o Desconor, como se conoce también, 1295, y el Canto de Ramón de 1300. Por último, desde 1308 hasta su muerte en el año 1316, Llull dejó de lado el ars y se centró en escribir opúsculos sobre cuestiones concretas de filosofía, teología y lógica. Es la conocida como etapa post-arte, ¿vale? Abandona totalmente su filosofía. Bueno, ahora ya me centro en la filosofía en sí. He intentado o intentaré que sea bastante amena porque es compleja, es un sistema muy complejo. Pero bueno, intentaré explicarlo lo mejor posible. Bueno, en su corpus podemos encontrar dos vertientes indisociables, la literaria y la doctrinal. De hecho, lo que hoy conocemos como literatura no era para Lulio, sino un vehículo de expresión subordinado a un contenido misionero y apologético que ocupaba el lugar central en sus intereses. Es decir, para él es más importante la filosofía y que la gente entienda lo que es el ars que realmente su escrito, ¿no? De hecho, yo que tengo la suerte de poderme dedicar a una de sus obras, gramaticalmente, sintácticamente, aquí que tengo colegas de latín, pues bueno, realmente está bastante faltito. Sí que es cierto que el latín medieval tiene muy mala fama, conforme que no sigue las estructuras clásicas, evidentemente, pero Llull sobrepasa ese tema gramatical. Vale. Vale. Así lo pone de manifiesto, por ejemplo, el llamamiento que hace a la reforma de la juglaría
un potente instrumento de difusión de ideas en el siglo XIII que considera alejado de la intención recta alabar a Dios y servir para la difusión de la fe católica. Lulio propone, pues, una juglaría espiritual, de acuerdo con el modelo de San Francisco de Asís, quien se consideraba, como nuestro autor, un juglar de Dios. Es decir, pretende cambiar la temática de la juglaría. Este aprovechamiento de la literatura para los intereses doctrinales deriva de una idea central en el pensamiento y en la praxis lulianos, la primacía de la primera intención frente a la segunda intención. Ahora explico qué es. Para Llull, la primera intención expresa la finalidad por la que se creó el ser humano: conocer, amar y alabar a Dios. La segunda intención, por contra, supone buscar el propio beneficio. Anteponer la segunda intención a la primera es olvidar la razón por la que existimos. Esta es, para Lulio, la fuente del pecado y la decadencia moral, no solo del individuo, sino también de toda la sociedad. La obra luliana quiere ser, por tanto, una obra de primera intención, es decir, dirigida en primer lugar a la alabanza a Dios, y por eso la literatura queda subordinada a los contenidos doctrinales. Una de las ideas claves del pensamiento luliano respecto a estos contenidos es la utilización de las razones necesarias en la exposición de los argumentos. Para Lulio, las razones necesarias son argumentos lógicos que considera aceptables por necesidad, evidentes por sí mismo y, en consecuencia, imprescindibles en el diálogo interconfesional. Estos principios demuestran la confianza luliana en el entendimiento humano bien ordenado, el cual debe ser capaz de percibir la verdad, que para Lulio son los dogmas dados por la fe católica. Encontramos un ejemplo en el libro de Gentil y de los tres sabios, obra en la que un sabio judío, un cristiano y un musulmán mantienen una discusión ordenada y muy correcta en las formas, siguiendo los esquemas del arte abreviada de encontrar la verdad, con el fin de argumentar a un pagano cuál de las tres religiones es la verdadera. Lo será aquella que no entre en contradicción con las cualidades divinas y que dé, por tanto, una idea más lógica y acabada de Dios en sí mismo y en su relación con la creación. El punto de partida es la búsqueda de la verdad, aunque eso suponga un replanteamiento de los dogmas de la fe. Lo más destacable es que al final el pagano no comunica cuál ha sido su elección, aunque evidentemente el lector pensará que ha optado por la fe cristiana. En una muestra de buena voluntad por parte del autor, que quiere dejar una puerta abierta al diálogo con los creyentes. La confianza en la razón como medio para entenderse y llegar a un acuerdo en la fe no es exclusiva de Lulio en su contexto histórico, pero sí es el autor que la desarrolla con más insistencia hasta el extremo de renunciar al recurso de las citas de autoridades, según él, inútiles para entenderse con los musulmanes y los judíos. Hay otra obra, que no la comento aquí, que es Adventus Messiae, que es el advenimiento del Mesías, la cual pues tuve el honor de hacer parte del trabajo en el máster. Y es una obra en la cual hay un diálogo entre un judío, un musulmán y un cristiano. El cristiano, evidentemente, es Lulio, ¿no? Pero no dice que es él, ¿vale? Y ahí es una discusión, bueno, más que discusión, un argumento, ¿no? De cuál de los tres dioses es el único, ¿no? El más importante, ¿no? Y evidentemente se sobreentiende al final de la obra que es el dios cristiano, claro. ¿Vale? Sin embargo, no podemos considerar a Lulio estrictamente un racionalista, como ha sido calificado en ocasiones, ya que también es consciente de las limitaciones del entendimiento para llegar a la comprensión de los misterios de la fe. La voluntad, identificada con el amor y el fervor, juega un papel fundamental en este punto para trascender las limitaciones de la razón. El resultado del planteamiento luliano es un acercamiento personal a la tarea misionera y a la exposición de la doctrina, al margen de la escolástica imperante en el siglo XIII. La base del pensamiento luliano está constituida por lo que el autor Robert Pringmill, también estudioso de Ramon Llull, denomina un sustrato colectivo de lugares comunes. Es decir, el conjunto de conocimientos sobre el mundo y sobre Dios que podían compartir los intelectuales de las tres religiones monoteístas y que se asienta fundamentalmente en una cosmovisión neoplatónica.
Uno de los conceptos claves de esta cosmovisión será el de analogía, aprovechado por Lulio para la construcción de argumentos y según el cual hay una relación significativa de similitud entre el mundo creado y el creador. Dios es el modelo, la fuente ejemplar de toda la realidad creada y lo es a través de sus cualidades o dignidades que se extienden por la creación. Voy a poner una primera figura. Esta es una primera figura de Ramon Llull. Es la más importante porque es la que representa a Dios. Lo siento porque está en catalán, es parte de mi trabajo, pero bueno, creo que se entiende bastante bien. Entonces, A es Dios y este Dios tiene unas virtudes que son la bondad, la grandeza, la eternidad, el poder, la sabiduría, la voluntad o el amor, la virtud, la verdad, la gloria, la perfección, la justicia, la larguidez, la simplicidad, la nobleza, la misericordia, la señoría. ¿En qué consiste el ars de Raimondo Lulio? Pues en la combinación de todas estas virtudes. Por eso vemos o pueden observar ustedes esta serie de líneas, ¿no?, que unen las diferentes cámaras, ¿de acuerdo? Esto es lo que es el ars combinatoria de Ramon Llull. Estos círculos no son círculos fijos, sino que son círculos movibles, ¿vale? Tanto el de las virtudes como el de las cámaras o letras. Luego explicaré qué significan estas letras también. Vale, la base platónica de la filosofía luliana es patente, no obstante sus fuentes directas no quedan tan claras ya que nunca las cita. Los estudiosos de la filosofía islámica han identificado fundamentos musulmanes en el pensamiento de nuestro autor, algo totalmente lógico si atendemos al contexto en que se desarrolló su formación, ¿vale? Es lo que hemos explicado antes, por eso he explicado el tema de la situación de la población musulmana en Mallorca. Unida a la preocupación por la conversión de los infieles, encontramos en la obra de Lulio otra cuestión central, la reforma de la cristiandad. El punto de partida es la constatación del seguimiento mayoritario de la segunda intención y el consiguiente olvido de la primera. Tanto individual como socialmente, Lulio reacciona criticando duramente las jerarquías que ostentan el poder religioso y temporal y planteando unas propuestas radicales basadas en muchos casos en la espiritualidad franciscana cristocentrista, focalizada en el Evangelio como modelo de vida. Así pues, una de las ideas centrales de la reforma luliana es la exaltación de la pobreza evangélica. Partidario, como San Francisco de Asís, de la Iglesia de los pobres, Lulio propone en la novela Blanquerna medidas concretas como la renuncia de los obispos a 2/3 de sus rentas o la exhortación de los ricos burgueses a ejercer la caridad, aunque el estado idóneo es el de la renuncia total a las riquezas temporales y el acercamiento de Cristo a través de la promesa de la pobreza voluntaria, como hacen los padres del protagonista de la obra. Posteriormente, que Raimondo Lulio abandona todo para dedicarse a la conversión de los musulmanes, sus padres, que eran originarios de Barcelona, pues hacen lo mismo. Venden todas sus propiedades y se dedican a la religión. Consciente de que sus planteamientos chocan frontalmente con los valores predominantes de la época, el discurso luliano alterna las notas de pesimismo con las de autoafirmación orgullosa, en las que asume las invectivas de sus adversarios, como cuando hace suya la denominación de fantasticus. Fantasticus, en este caso, relacionado con loco, ¿no?, y demás. Los personajes de las novelas lulianas a menudo se comportan como fantastici, ya que su actuación no seguía prioritariamente por los convencionalismos sociales de la segunda intención, sino por la alabanza a Dios. Eso hace que critiquen abierta y contundentemente cualquier comportamiento que consideren desviado de la finalidad marcada por la primera intención, sin importar la posición del personaje criticado. Es la fuerza moral lo que confiere autoridad suficiente para censurar a un rey, un obispo o, llegado el caso, a un papa. Una obra donde se puede ver con claridad la actitud luliana
En este sentido es la Disputatio Petri Clerici e Raimundi Fantastici, conocida también con el nombre de Fantasticus. En ella, un Raimundo Lulio anciano de camino al Concilio de Viena se encuentra con un clérigo. Durante la conversación que mantienen, Raimundo Lulio expone sus motivos para acudir al concilio, lleva unas peticiones que por enésima vez pretenden lograr de los poderes eclesiásticos la organización de una cruzada, la unión de las órdenes militares, la creación de monasterios para la formación de misioneros. Su interlocutor, por contra, es mostrado como un clérigo simoniaco que va al concilio con el fin de conseguir prebendas para sus sobrinos. Si los objetivos de Lulio se identifican con la primera intención, los del clérigo siguen la segunda. Pero lo más significativo es que a lo largo del diálogo el sacerdote pecador se burla de las intenciones de Lulio y lo tilda de fantasticus, es decir, de loco, de lunático, ¿vale? Lulio es consciente, a fuerza de decepciones, de que los intereses reales de sus contemporáneos se encuentran muy alejados de sus propuestas, a menudo calificadas como utópicas. En el desconsuelo o desconhort, extensa composición en verso de 79 estrofas, este sentimiento de amargura se expresa a través del diálogo con un ermitaño que plantea al autor las posibles causas de su fracaso. Sin embargo, al final, Lulio siempre encuentra fuerzas nuevas para continuar con la tarea. Convencerá al ermitaño de que la excelencia de sus planteamientos y de la necesidad de continuar luchando, y así ganará otro adepto a su causa. Como se puede comprobar, la literatura juega un papel primordial en la expresión de las ideas lulianas más personales, no solo de las filosóficas. Su lírica destaca así en un panorama dominado por la reiteración, a menudo vacía, de los tópicos del amor cortés por su tono personal, sincero y conmovedor. Y ahora voy a explicar lo que es la demonstratio per equiparantiam como vía del conocimiento de Dios, que es el as de Ramón Llull. El método de teorización de Raimundo Lulio con relación a su as sigue, en cierto modo, la tendencia científico-escolástica que se basa en los analítica posterior de Aristóteles. Sin embargo, Lulio pone en relación su as con el resto de ciencias, es decir, todas las demás ciencias se hallan subordinadas a la ars luliana. Esta propuesta, aunque se insiere dentro del ordo scientiarum aristotélico, supone una ruptura con el mismo, puesto que éste se basa en una rígida división de las ciencias en función de su sujeto, hecho que como hacía imposible la existencia de un arte general como el de Lulio. Por ello, podemos dibujar el ars luliana como una ciencia que anhelaba una validez demostrativa universal, que se desvinculaba totalmente de la pars invidiendi y de la pars judicandi. Ambas escisiones pilares fundamentales de la teoría escolástica de la ciencia. Así pues, surge la demonstratio per equiparantiam, que está concebida por Lulio a partir de una demostración de cosas iguales, per equalia, de una demostración a partir de elementos que no conciben entre ellos una relación de anterioridad-posterioridad en el conocimiento. Les voy a presentar la siguiente figura. Esta es la figura T. Si ustedes pueden comprobar, ¿no?, que en las diferentes cámaras, que son los cuadritos que forman las circunferencias, tenemos vicios y tenemos virtudes, ¿de acuerdo? Hay diferentes colores, cada color tiene su significado, ya que Dios es tierra, sol, aire, agua. Hay fuego, aire, agua. Entonces, el rojo significa fuego, el azul es agua, el verde, perdón, el azul significa tierra, el verde agua y el negro era aire, gracias. Me he puesto muy nerviosa, ¿vale? Gracias. Tengo un apuntador. Vale, entonces el as funciona de la siguiente manera, combinando estas cámaras que se mueven, estos circulitos, todos ellos se mueven entre sí,
¿vale? Y entonces el mover estos círculos según qué combinación te llevan pues a la falsedad o a la verdad, ¿vale? En realidad, para llegar a Dios, para llegar a la figura A, todo tiene que pasar por la verdad, ¿vale? No es posible que para llegar a Dios pases por la falsedad, ¿vale? Esta sería una de las figuras. Bueno, la demonstratio per equiparantiam es vista por Lulio como una manera de resolver el problema de la defectividad de la lógica tradicional frente a la silogística y su falta de materia. Es decir, él creía que este método podía hacer entender mejor a la gente, ¿no?, lo que es Dios y cómo llegar hasta Él y cómo se debe comportar una persona para llegar a Dios, ¿no? Bueno, evidentemente, pues es un poco complicado. Bueno, la máxima virtud de la demonstratio per equiparantiam reside en su carácter de silogismo circular, como pueden ustedes comprobar, pese a no ser considerada en el sentido aristotélico del término, es decir, de demostración a partir de elementos iguales, puesto que se desvía tajantemente de las demostraciones tradicionales propuestas por Aristóteles en su analítica posterior, la propter quid y la propter quia, que demuestran los hechos a partir de la diferencia o de una cosa superior a otra menor o bien de una cosa inferior a otra mayor, como ustedes pueden comprobar. Aquí donde están los triangulitos pone afirmación, mayoridad, inicio, diferencia, Dios, negación, minoridad, fin, contrariedad, aceptación, dubitación, igualdad, medio, concordancia, criatura. ¿De acuerdo? Son, según las combinaciones, pues puede dar una de estas combinaciones, ¿no? El propter quid y el propter quia es esto. Vale. A partir de este punto debemos afirmar que la demonstratio per equiparantiam no prueba ni a partir de la causa ni a partir del efecto, sino tomando como punto de partida elementos que son iguales, porque no existe con relación a la equiparación, sino una correspondencia de iniciación-terminación en el conocimiento. De ello deducimos que estamos ante una demostración superior a las otras dos, puesto que, huyendo del universo comprobable e inmutable, anhela deducir el conocimiento metafísico en base a sus dignitates divinae. Las dignitates divinae son las que aparecen aquí, que son las dignidades de Dios. Así pues, mediante la demonstratio per equiparantiam, podemos construir proposiciones unum secundum esse, es decir, proposiciones universales, afirmativas, recíprocas, proposiciones universales que pueden ser objeto de una conversión simpliciter. Frente a la demonstratio per equiparantiam y el conocimiento de la naturaleza de Dios, Lulio no propone términos comparativos a la esencia divina, sino una gradación de cualidades que posee Dios de forma innata y que el hombre debe intentar alcanzar para equipararse a la esencia divina y así poder percibirla. Como bien nos dice Lulio en su Fantasticus, us concedeixo que Déu no sigui demostrable per causes, però és demostrable per l'equipolència de les seves dignitats. En castellano sería, os concedo que Dios no sea demostrable por causas, pero sea demostrable por la equipolencia o la equidad de sus dignidades. Pero, paralelamente, las dignitates Dei, o sea, las dignidades de Dios, son equiparables entre ellas mismas en esencia y naturaleza. Del mismo modo en que un ángulo inscrito en un semicírculo y un ángulo recto son axiomáticamente iguales debido a la equivalencia de su tamaño. En ese sentido, la demonstratio per equiparantiam se relaciona con la teoría de los correlativos, que permite equiparar las dignidades entre ellas y sus actos con las mismas, y estos entre sí, y con la conversión de la figura T en un elemento que representa las dignidades de Dios, que es esta que les he enseñado anteriormente. Dicho esto, según Jordi Pardo, el camino hacia el verdadero conocimiento de Dios pasa por nosotros mismos. Pasa por nosotros mismos porque, pese a que la teoría escolástica lo niegue o matizando por nosotros mismos,
o matizando, afirme que no podemos conocer a Dios por semblanza, ya que nada se asemeja a la primera causa. Estamos creados a imagen y semejanza de Dios, así que hemos anotado que la demonstratio para equiparantiam se establece entre elementos iguales. Por lo tanto, conociéndonos espiritualmente a nosotros mismos, conocemos a Dios, puesto que en nuestro interior, en nuestra alma, está forjada la imagen de la divinidad. De este modo, entendemos que surge un amor a Dios que nos impele per natura a conocer su esencia. Pero simultáneamente este proceso que surge entre amigo y amado, entre hombre y creador, se fundamenta en unas concomitancias previas, poseer una naturaleza semejante y participar en mayor o menor grado de esta misma naturaleza. En definitiva, antes de producirse este proceso de enamoramiento del amigo frente al amado, el primero ya posee alguna de las cualidades del amado. Así pues, amaremos a Dios siempre y cuando se produzca una semejanza entre Él y nosotros. Esto lo dice Jordi Prado y es un poco la base, ¿no? O el resumen del sentido que tienen estas figuras de Lully, ¿no? De Raimondo Lulio. Aquí podemos ver otra de las figuras que son combinaciones, pues el acto de la cámara BFK, pues es la combinación de OPQ o es el acto de DHM o es el acto de CGL, ¿vale? Luego explicaré qué significan estas letras. Por consiguiente, el planteamiento que se establece de estas consideraciones es el siguiente. Mediante la metafísica conocemos la primera causa, Dios, y gracias a la teología, el acto racional que hemos alcanzado filosóficamente nos conducirá por medio de la fe hacia ese ascensus tan anhelado. En Lulio se produce una especie de camino circular de eterno retorno entre la fe y la razón. En primer lugar, el hombre, puesto que en su interior posee elementos que la relacionan con el Creador y se erige como cúspide de la creación, podrá intuir la existencia de Dios, de un ser superior, creador de todas las cosas. Ahora bien, mediante este acto puramente metafísico no alcanzamos a entrever la esencia divina ni las cualidades del Creador. A partir de este punto surge la fe que nos ayuda a moldear esa intuición racional y a vencer las dificultades que encontramos en el camino de ascensión hacia el conocimiento pleno de la divinidad. De este modo, intelligere, y no solo crederé, llena el alma de gozo y la prepara para el ascensus, de tal forma que entender se convierte en el camino verdadero para alcanzar la felicidad. Claro está, entendernos acerca a Dios, puesto que al utilizar la ratio para comprender obtenemos la felicidad, hecho que nos conduce al bien supremo y por lo tanto a la divinidad. Sí. Vale, en esta otra figura, en la figura V, pues están evidentemente los vicios que debemos evitar, ¿vale? Que son, están los vicios y virtudes. Está la ira, está la fe, está la gula, está la esperanza, la lujuria, la caridad, la avaricia, la justicia, el orgullo, la prudencia, la accidia, la fortitud, la envidia y la templanza. ¿Vale? Entonces, si se fijan ustedes, los vicios están en rojo y las virtudes están en azul. En ningún momento se cruzan ni se combinan los vicios con las virtudes, puesto que la figura de Dios no entiende de vicios y el ser humano, si quiere llegar a entender o a parecerse a Dios en el aspecto de la religión, pues evidentemente tampoco puede ser fiel a los vicios, sino que debe seguir las virtudes que indica Dios, ¿vale? El dogma católico. Así pues, el acto de conocimiento de Dios es una razón natural, desiderium naturale, puesto que todo hombre está predestinado a conocer a Dios. Por descontado, el hombre, in statu viae, conoce sin necesidad de medios extremos la esencia divina, aunque de una forma obtusa y poco clara. Por lo tanto, hay que delimitar cuál es la esencia de la divinidad y esto se efectúa a partir de la fusión de la fe con la razón.
Ahora bien, Lulio tiene muy presente que la razón iluminada por la luz de la fe sigue siendo razón y, en consecuencia, razón natural. Y solo esta será razón intensiva perfecta. Es decir, evidentemente su finalidad es la conversión de los musulmanes, más que de los judíos, de los musulmanes, porque es la problemática, como hemos dicho anteriormente, que existe en aquella época en Mallorca, pero siempre utilizando la razón filosófica. Si para la ciencia escolástica el hombre lograba su fin último mediante medios sobrenaturales, la fe y la revelación, y alcanzaba de esta manera la perfecta felicidad que tanto anhelaba, Lulio arguye que esta perfecta felicidad que el hombre adquiere al conocer la esencia de Dios no es otra cosa que un acto natural de su propio intelecto. Es decir, todos los hombres, a no ser que se nieguen a ellos mismos esta facultad, están predestinados a conocer a Dios. En definitiva, lo que postula es un entendimiento apoyado en la fe y perfeccionando por el donum intellectus, que consigue nuevos y mejores resultados para conocer la esencia divina. Esta nueva posibilidad, esta fusión entre inteligencia y fides, amplía el horizonte de conocimiento, llegando a comprenderse el misterio de la Trinidad. Mediante esta iluminación de la fe y con los dones del Espíritu Santo se produce una connaturalitas o affinitas a res divinas y Dios. En cierto modo, puede ser contemplado por el ser humano. De esta manera, el hombre, mediante la razón y la fe, podrá amar a Dios y ascender hacia Él, fuente de todas las perfecciones. Y, a su vez, podrá adquirir las dignitates divinae que le acercan al bien supremo, puesto que el hombre siempre busca la felicidad y el bien. Y, por último, pues esta sería la figura de la cual trata mi gran parte de la obra que estoy realizando, que es la figura X. Pueden ver ustedes la cantidad de combinatorias que hay entre ser, perfección, mérito, suposición, inmediatamente, realidad, potencia. Dice Frank Arbitri, es el, ¿cómo se dice esto? El libre albedrío, gracias, privacidad, defecto, culpa, demostración, inmediatamente, razones, objeto y predestinación. Es que me salía en latín, liber arbitrio, y no me salía en castellano. Vale, y por último, las figuras que ya les he dicho. Entonces, aquí no se ve muy bien, os pido disculpas. Esto es el significado de los colores. ¿Vale? Entonces, para la filosofía natural, evidentemente, Dios representa la naturaleza, el fuego, el aire, la tierra y el agua y sus combinaciones. Y aquí, que tampoco se ve muy bien, les pido disculpas, son los conceptos del alfabeto de las demostrativa, que es, bueno, digamos que las más importante, ¿vale? Donde aparecen todas estas figuras y donde pueden ustedes ver, ¿no? Lo que es Dios, que es bondad, grandiosidad, eternidad, poder, etcétera, etcétera. El ánima racional, ¿vale? Que es pues memoria y memorándum, entendimiento y entendiendo, voluntad de amar, ¿vale? Tenemos los principios, pues los principios son Dios, criatura, operación, diferencia, concordancia, contrariedad, los vicios y las virtudes y, por último, la predestinación. Entonces, toda esta combinatoria es lo que utiliza Ramon Llull en su filosofía, su forma de intentar que el ser humano llegue a Dios, ¿no? Y sobre todo, como llevo diciendo todo el rato, la conversión de los infieles a la religión católica, al dogma católico. Y yo ya he terminado. Muchas gracias por escucharme. Siento las equivocaciones, los lapsus linguae que he tenido. Pido disculpas. No sé si tienen alguna pregunta.
porque es un tema un poco difícil. Yo sí que la tengo. Venga, aquí mi apuntador tiene... Es el acto filosófico. Sí. Al mismo tiempo, crecimiento personal. Realmente, él, a base de este estudio, está demostrando que realmente se asemeja y tiene contacto con Dios cristiano. Claro, porque representa que cuando él recibe las diversas apariciones, ¿no?, de Jesucristo, del Señor, ¿no?, pues representa que él es el que transmite, ¿no?, pues todas estas virtudes, estos principios los tiene que transmitir sobre todo a los infieles, porque Dios lo que quiere es que toda persona del alto medievo sea cristiano, ¿no? En 9 diapositivas has dado un conjunto de herramientas de vida. Sí, además es curioso, como he dicho antes, se dice que esta ars combinatoria es el origen lejano de la informática y de la matemática. Realmente es lo que decíamos antes cuando hemos introducido la filosofía en el medievo. Un poquito más, porque eso es en la zona terrenal, sino es la persona ilustrada, la persona iluminada. Sí, sí. Has dado sencillamente, dijéramos, la base para ser una persona iluminada que deberían tomar, dijéramos, todas las personas que quisieran seguir este criterio, que es lo que yo observo desde mi punto de vista. Exactamente, sí. Parece que es muy complicado, ¿no? Porque, bueno, la filosofía es así. Bueno, pues muchas gracias por escucharme y hasta pronto. Gracias.